Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco, o bastante más bien, acerca de Thomas Alva Edison. Sí, este inventor pues bastante prolífico que de alguna u otra manera conocemos, ya sea que se leyó algo de él, lo escuchamos mencionar en alguna plática, en alguna conversación, video, tema, presentación, clase, o que simplemente pues nos interesa el tema de objetos, invenciones y demás, y pues es realmente un nombre que debería de aparecer una gran cantidad de veces en este tipo de artículos o lecturas. Y pues para este video en particular debemos de mencionar que para este artilugio él hizo una presentación el 21 de octubre de 1879. Sí, y este objeto del cual se habló en esta presentación que acabo de mencionar duró encendido 2 días. Entonces, esto realmente fue como que una gran revolución, entre comillas, porque nunca antes un objeto de esta rama o de esa categoría había durado encendida 2 días. Sí, o cualquier tiempo de cantidad inferior a esto, porque nunca se había creado, nunca se había ideado, nunca se había inventado un objeto, una cosa de esta categoría, vaya, sí, que más adelante en el video veremos su importancia. Entonces, ¿cuál fue la gran sorpresa para mí? Que pues yo había durado prácticamente toda mi vida creyendo que Thomas Alva Edison había sido el inventor de este objeto, cuando varias fuentes mencionan que no. Por ejemplo, una de ellas menciona a un químico británico, Sir Joseph Wilson Swan, que obtuvo su patente británica en 1890. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él mantenía esta cápsula llena de oxígeno, y de esta manera, al encenderse los filamentos, pues se quemaban de una manera más rápida. Sí, entonces esta poca duración comparado con los 2 días de Edison pues no llamaban tanto la atención. Sí, no eran tan impresionantes y obviamente no eran tan funcionales, tan útiles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Edison? Pues Edison mejoró esta invención, esta idea. Él la tomó y la perfeccionó, le quitó sus errores, por así decir, y pues ya fue como es que él se puso el nombre de el inventor de este artefacto. También hay fuentes, varias fuentes, bastantes fuentes, en donde se menciona a un tal Humphrey Davy, ¿sí? Que él es a quien se le acredita como el verdadero y único, bueno, quién sabe, ¿no? Pero el verdadero inventor de este objeto, ¿sí? En enero del año 1880. A lo largo de también pues una lista de personas que ya habían querido pues idearse una cosa de este tipo de rama, ¿no? Que supliera esta necesidad. Por ejemplo, James Bowman Lindsay, Nikola Tesla, ¿sí? Alguien que resultará cada vez más y más importante, pero que extrañamente no he mencionado en los videos. Matthew Evans, Henry Woodward y William Sawyer. Sí, entonces, como se podrán dar cuenta, no fue una sola persona la que estaba, pues de cierta manera, incómodo con esta necesidad, con esta incertidumbre o con estas ganas o ansias de crear un objeto que pudiera darnos luz o claridad en ciertos espacios. Entonces es bastante curioso percatarnos cómo es que a lo largo del mismo pues tiempo, por así decirlo, con algunas separaciones entre décadas o incluso siglos, pues ya se estaba generando esta inquietud acerca de este tema, ¿no? Que es la luz. También tenemos a un tal Heinrich Goebel, un alemán que en el año 1855 obtuvo su primer registro o patente de lo que es pues este elemento incandescente, ¿no? Y en medio de lo que es Goebel, el cual les acabo de mencionar, y Edison, hubo un ruso, el cual se llamaba Alexander Lodygin, ¿sí? Y él fue el que usó por primera vez el filamento de carbono, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta,
varias de estas personas, varios de estos personajes, pues de cierta manera fueron aportando su granito de arena a la finalidad, al objeto final, sí, que vendría a revolucionar la rama de la iluminación. Y pues ya con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, pues se iría expandiendo de maneras que todavía no se preveían en aquel entonces. Sí. Entonces fueron estos personajes, o pues más bien Humphrey Davy, en el año 1880, en el mes de enero específicamente, que pues darían inicio o crearían este objeto que conocemos hoy en día como el foco. Entonces, ¿cuál es la forma del foco? Pues es una forma bastante sencilla, tiene forma de gota, globo, o en su gran mayoría, prácticamente más de la mitad de su forma final es un círculo, es una esfera, ¿sí? Entonces, no es la forma final que nosotros podemos ver. Esa forma final es la forma que les acabo de mencionar ahorita, de gota o de globo, ¿sí? Eso que está formado prácticamente por el cristal. Pero el foco, lo que nos da la luz, la iluminación, la claridad en ciertos espacios, viene siendo los filamentos internos, ¿sí? Es todo ese proceso interno que se posee. Entonces, ¿por qué es que el cristal tiene esta forma, o por qué es que se le dio esta forma? Pues viene siendo principalmente por tres razones, ¿sí? Que son para disipar el calor, ¿sí? Para mandarlo al exterior, vaya, de una forma, de una manera uniforme, ¿sí? Para iluminar uniformemente, porque pues al pensar que la fuente de luz viene siendo prácticamente un punto, pues habría que pensar que la luz se iba a dispersar de una manera totalmente uniforme, o sea, en esfera. ¿Sí? Todos los rayos de luz, así como el sol, por ejemplo, se iban a estar dispersando uniformemente. Y después para contener el filamento, que esto no es simplemente una forma de contención, sino que esto viene a radicar prácticamente en los elementos más funcionales de lo que son el foco, sí, una manera para que este dicho filamento tuviera más durabilidad, sí. Entonces, ya fuera de esto, tenemos también, aparte del el foco o del cristal, tenemos lo que es la rosca y el contacto. Sí, como podrán haber estado viendo en estas imágenes, o también en su vida diaria al ver en varias ocasiones el foco, se tiene lo que es la parte de cristal, una rosca de metal, de algún tipo de metal, y después una pequeña parte que vendría a generar el contacto en lo que es la roseta, en donde se viene a insertar el foco. Entonces, el foco se comprende por prácticamente estas tres zonas: lo que es el contenedor, ¿sí? Lo que se le conoce como el foco, vaya, la rosca y el contacto. Y ya que estamos hablando de formas, pues tenemos varios tipos de formas en lo que se refiere a lo que son lámparas, y la forma en la que se dispersa la luz, ¿sí? En la que se entrega la luz, o la mancha de luz. Entonces tenemos focos o lámparas que son asimétricos y simétricos, ¿sí? Esto simplemente se entiende como que si se genera una mancha regular de luz, o si no se genera una mancha regular de luz. Y también pues ya esto más enfocándonos a lo que es el tipo de foco, que si es incandescente, que es el típico foco que desde ya hace algunos años se ha dejado de fabricar o de distribuir en algunos países. Los de halógeno, el arco eléctrico y los fluorescentes. ¿Sí? Entonces, desde por ejemplo el 1880 hasta el presente 2019, pues han existido varios tipos de foco con sus tipos muy específicos de tecnología, fuentes, formas de funcionar, etcétera. Sí, esto simplemente con el propósito de mejorar la calidad de la luz y reducir costos, así como pues una mayor eficiencia en todo lo que es lo referente al foco, ¿sí? Y pues materiales, se pueden mencionar lo que es el carbono, gas inerte, ¿sí? Que esto prevenía cierto tipo de combustión en lo que es el interior del foco, vidrio, que vendría siendo la parte exterior, esto que tiene forma de gota o globo como ya mencionamos, o ampolla,
Sí, y pues ya en distintas fuentes encontré que pues el foco no es bastante pues sencillo como se pudiera llegar a imaginar, si tiene bastantes componentes o piezas pequeñas y ya esto se le conoce como bases, uniones, sellos y bueno, ya de este tema yo desconozco, esto vendría a variar bastante de material a material, pero lo que sí llegué a encontrar que fue una pues constante es el filamento. Sí, que no recuerdo bien o no encontré bien de qué era el filamento en un inicio, pero ya de ahora en adelante, a reserva de los tipos de foco que ya no usan filamento, de ahora en adelante se tiene lo que es el filamento de wolframio. Sí, específicamente todas las fuentes mencionaban este filamento de wolframio, que me imagino que al estar al vacío y en conjunto con este filamento en específico, pues daban una mejor calidad de luz y de cierta manera un ahorro en los costos por el hecho de no tener que estar reemplazando y reemplazando el foco. Así que llega a ser bastante importante. Sí, siempre es bastante importante el tema de los costos al hablar de un objeto que se va a tener que reproducir en serie bastantes veces. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues nada más y nada menos que la luz. Sí, este elemento nos permitió no depender de eh, el gas o de las velas para poder dar luz o claridad, ya que el sol se oculta. Sí, esto se puede pues dar por dado, vaya, hoy en día, pero siempre hay que darle su merecida importancia. El foco nos da luz, probablemente cuando estén escuchando este video. 100% seguro cuando yo estoy grabando el audio de este video, ¿sí? Y va a estar prácticamente en la habitación en donde yo voy a estar editando este video y donde voy a estar escuchando por primera vez este video. Entonces, pues así como les estoy hablando de este video en particular, la luz o el foco más bien nos ha estado acompañando a lo largo de todas nuestras actividades, a lo largo de toda nuestra vida y lo seguirá haciendo a menos de que alguien salga con algo todavía mejor que el foco. Y como ya mencioné, Nikola Tesla también salió con su pues idea de lo que es el foco. Entonces hay un gran reto por delante si se quieren deshacer de lo que es la bombilla en algunos años posteriores. Sí, pero ya, eso es un tema aparte. ¿Cuál es la relevancia también? Que pues como les acabo de mencionar, hay diferentes tecnologías que se han estado desarrollando, como lo que es la LED, que en inglés quiere decir Light Emitting Diode, o en español, diodo emisor de luz. ¿Sí? Entonces, lo bueno de todo esto es que nunca se ha detenido en su investigación por encontrar un verdadero avance o por generar algo mejor que lo que se conoce hoy en día, que es el foco incandescente, que bueno, que se conocía porque ya no se produce tanto, que daba 10% de luz y el otro 90% de la energía que recibía la desprendía como calor. Entonces, vayan ustedes a saber el desperdicio que era esto. También pues se debe mencionar cómo es que se conoce en algunos lugares, no simplemente como foco, también como bombilla, bombillo o lámpara. ¿Sí? Entonces, pues estas ya son particularidades de distintos países o regiones. Pero sí, dentro de todo, la gran relevancia, importancia o trascendencia de este invento, de esta invención, de este objeto que es el foco, es que nos da luz. Por este video es todo, nos vemos luego.